Imaginemos, por un segundo, que en Into the Spider-Verse, Miles hubiese podido usar sus poderes de forma perfecta al instante de conseguirlos. Y aviso de spoilers de la película en 3, 2, 1. Imaginemos también que hubiese podido proteger a su tío Aaron de Kingpin, no solo impidiendo que lo matase, sino derrotándolo allí, junto a todos los supervillanos en su nómina, haciendo innecesaria la ayuda de Peter B., Gwen y cualquiera de los Spider-Man. Suena como una historia mucho más aburrida, ¿verdad? En este video usaremos la película de Into the Spider-Verse para hablar de la importancia del fracaso, de por qué es necesario que nuestros héroes fallen antes de conseguir sus objetivos, de por qué un buen fracaso es casi tan importante como un buen éxito, así como de la relación que existe entre ambos y de otros de los efectos que tiene el fracaso en las historias. Bienvenido a Fantasy Box, donde me concentro en lo bueno, en lo genial y en lo asombroso de la fantasía, usando herramientas narrativas para descubrir qué hace realmente fantásticas a estas historias. Primero, que los personajes fallen agrega tensión a la historia, haciendo que cada situación contenga el potencial de un nuevo fracaso gracias al precedente ya establecido. Esto es importante, pues hace que la trama se vuelva menos predecible y, por consiguiente, más interesante. Segundo, debido a que el fracaso forma parte natural de nuestras vidas, verlo dentro de una historia hace que se sienta más realista, lo que contribuye al sentido de inmersión. Y tercero, sirve como el catalizador que ayuda a los personajes a transformarse. Podríamos decir, si quisiéramos ponernos un poco místicos, que el fracaso es el fuego transformador por el que los personajes deben pasar antes de convertirse en su versión final, ya que si los personajes no fallan nunca, nunca cambiarán, puesto que el cambio viene casi siempre tras toparse con una barrera que no les permite seguir adelante sin hacer algo distinto, ya sea cambiar su forma de pensar, su forma de actuar o percatarse de algo que los lleva a un nuevo entendimiento sobre su mundo. Más que en los momentos de éxito, es en los momentos de fracaso donde podemos conocer mejor a los personajes. Es allí donde revelan su carácter, mostrando sus vulnerabilidades y sus fortalezas, ganándose nuestra empatía en sus momentos de derrota y nuestra admiración en los de resiliencia, y creando un lazo entre el espectador y el personaje al recordarnos lo que sentimos todas las veces en las que nosotros también fracasamos en algo. El fracaso además sirve como los escalones sobre los que más tarde se alzará el personaje cuando tenga éxito, parándose mucho más alto que si hubiese podido conseguir lo que quería sin la menor resistencia. Y es que son los fracasos previos los que recontextualizan los momentos de éxito, dándoles peso, significado y relevancia. Los fracasos son todavía más importantes en las tragedias, historias donde el personaje recibe las consecuencias de sus acciones. En ellas funge como el esqueleto que da forma al clímax de la historia. También es lo que potencia el impacto emocional de ese trágico fracaso final. Y luego están todos los fracasos previos a ese, unos que, aunque en ocasiones puedan parecer momentos de éxito, donde el personaje consigue exactamente lo que quería, nos muestran la falla de carácter a la que está sucumbiendo lentamente. Son las cosas por las que más nos esforzamos, las que más dificultades nos hicieron pasar, las que dejan una mayor huella en nosotros, independientemente de si las conseguimos o no al final. Es por eso que nos mueve mucho más un personaje que tuvo éxito después de fracasar en múltiples ocasiones, que tuvo que crecer y transformarse para lograr su cometido, a uno que quería algo y lo consiguió sin el menor esfuerzo. Y también es por eso que se siente tan mal ese escenario de Miles que dimos al inicio. Primero, porque por más talento nato que tengamos, no tomamos por primera vez un instrumento y empezamos a tocar como alguien con 10 años de práctica. Segundo, porque sus fracasos nos hablan de un problema interno que tenía que solucionar, uno que hizo que madurase lo suficiente para tomar el manto de Spider-Man de forma convincente, agregando una mayor dimensión a Miles como personaje, así como a sus experiencias, o, dicho de otra forma, haciéndolo mucho más interesante de ver. Y tercero, porque si tuviese éxito en todo lo que intentase y pudiese vencer a todos los villanos que se topase, podríamos predecir todo lo que ocurrirá en la película, además de que no habrá tensión en ningún momento, haciendo una historia bastante aburrida de ver. Pero ¿significa eso que todos los personajes entonces deberían estar fallando en todo lo que intentan? ¿Y cuándo es el momento apropiado para que dejen de fracasar? Los fracasos deberían ser temáticos, también deberían servir para reforzar el final de la historia. Esto significa que han de contribuir tanto al clímax como a la idea general o mensaje que existe debajo de la narrativa.
Por ejemplo, si estamos viendo una historia épica de una guerra intergaláctica con una temática sobre el sacrificio del individuo al servicio de un bien mayor, no tendría mucho sentido que el personaje principal se la pase fallando al intentar preparar su desayuno, no a menos que sea con fines de comedia, o que estos fracasos sean puestos, de alguna forma, en un contexto que realce esta temática de sacrificio. Cuando hablamos de fracasos en los personajes principales, estamos casi siempre hablando del desarrollo de su arco de personaje, por lo que las cosas deberían seguir empeorando para ellos de forma incremental, con cada fracaso que experimentan, hasta que no puedan seguir como antes y tengan que cambiar. Y si estamos en una historia donde el personaje seguirá siendo el mismo al inicio que al final, sus fracasos deberían probar la entereza de sus convicciones y realzar la temática detrás de la historia. También, como ya mencionamos, deberían servir para potenciar el impacto de ese momento final de éxito. Cuando se trata de los personajes secundarios, sus fracasos pueden servir para contrastar a los personajes principales, ejemplificando una mala toma de decisiones o una filosofía con algún tipo de falla en la que los personajes principales podrían caer más adelante, así como sirvió Aaron para contrastar a Miles, hablándonos de un posible camino en el que podía terminar si no usaba sus poderes de forma ética. Y esto es especialmente cierto cuando hablamos de las historias con un adversario que el personaje principal tendrá que enfrentar, puesto que casi todos los villanos son, en su mayoría, diseñados como un reflejo del personaje principal, ya sea de sus ideologías, de su carácter o de sus acciones. Tomemos por un segundo a Kingpin. Puede que no tenga los poderes proporcionales de una araña, pero es innegable que tenía otros tipos de poder, y aunque sus motivaciones eran conmovedoras, queriendo usar el colisionador para encontrar una dimensión donde su familia todavía se encontrase con vida, al final, lo cierto es que estaba usando su poder para su propio beneficio, lo mismo que el tío de Miles, la doctora Octavia y el resto de los villanos en la película. Esto, por contraste, realza el sentido de responsabilidad que exhiben todos los Spider-Man. En este tipo de historias es justamente cuando los villanos son derrotados que es reforzada la validez de la ideología de los personajes victoriosos, adquiriendo peso las ideas y temáticas que cada uno de ellos representa. Como podemos ver, el fracaso tiene un importante rol en todas las historias, tanto que podríamos argumentar que es parte vital de todas ellas, y aunque exploramos algunas de sus funciones en la narrativa, lo más seguro es que nos estemos dejando varias de ellas fuera. Y es que si los personajes siempre tuviesen éxito, no existiría el conflicto en las historias, y sin conflicto no existirían historias. Después de todo, cada historia nos habla de algún tipo de lucha y de algún tipo de cambio. Incluso en esas historias donde el personaje principal nunca cambia, hay elementos de esa historia que sí lo hacen, ya sea la trama, el entorno u otros personajes a su alrededor. Porque si todo permaneciese estático, no sería una historia, sino una fotografía. Eso fue todo por hoy. En el próximo video nos pondremos un poco más prácticos y discutiremos un par de herramientas narrativas bastante útiles a la hora de sacarle provecho al fracaso en las historias, tanto para identificarlo como para crearlo. Ten un gran día y nos vemos en el próximo video de Fantasy Box.